El peso que abrumaba mi espíritu iba aligerándose a medida que me internaba en la barranca del Arve. Las inmensas montañas que me rodeaban por todas partes, el rugir del río entre las rocas y de las cataratas por él provocadas, me hablaban con la fuerza del Todopoderoso, y dejé de temer la acción de lo que no fuese tan omnipotente como aquel que había creado y que gobernaba los elementos, presentados allí con sus más terribles aspectos. Y al ir ascendiendo, el valle se me aparecía como más magnífico y maravilloso. Castillos en ruinas colgados sobre los precipicios de escarpadas montañas, el impetuoso Arve y las chozas que por todas partes asomaban entre los árboles formaban un conjunto de singular belleza, pero que era aumentado hasta la sublimidad por los poderosos Alpes, cuyas pirámides blancas y brillantes sobresalían por encima de todo, como si perteneciesen a otro mundo, como si fueran la morada de seres de otra raza. Atravesé el puente de Pelicer, donde se abre la barranca que el río forma, y empecé a trepar la montaña que lo domina. Poco más tarde penetraba en el valle de Chamonix, más maravilloso y sobrecogedor aún que el de Cervox, por el que pasé poco antes, aunque no tan hermoso y pintoresco. Sus límites eran las altas y nevadas montañas. Sin embargo, no veía ya castillos en ruinas ni fértiles campos. El camino pasaba junto a inmensos glaciares. Oí el ruido atronador de los desmoronamientos y distinguí la humareada dejada a su paso. El Monte Blanco, supremo y magnífico, se elevaba por encima de las montañas cercanas y su altísima cima dominaba el valle. En aquella excursión me invadió varias veces una sensación placentera, casi olvidada ya. Una vuelta del camino, un accidente del terreno percibido y reconocido, de repente me recordaban los días ya pasados y las sinceras alegrías de mi infancia. El viento mismo murmuraba a mi oído con acentos consoladores y la naturaleza, maternal, aconsejábame que no llorara más. Pero pronto perdía su influjo aquella bondadosa influencia y volvíame a acosar la pena y toda clase de tristes pensamientos. Espoleaba entonces a mi caballería, ansioso de olvidarme del mundo, de mis temores, y más que todo, de mi persona, o más desesperado aún, descendía para dejarme caer sobre la hierba, aplastado por el horror. Llegué por fin a la aldea de Chamonix. El cansancio me acometió después de tan terribles esfuerzos físicos y mentales. Durante un corto tiempo estuve asomado a la ventana, mirando los relámpagos que brillaban sobre el Monte Blanco y escuchando el rugir del Arve, que proseguía su ruidosa carrera. Todos esos ruidos combinados eran como un arrullo para mis sentidos, demasiado sensibles. Al apoyar la cabeza sobre la almohada, el sueño me dominó. Lo sentí llegar y lo bendije, pues me traería el olvido. Dediqué la mañana siguiente a pasear por el valle y contemplé las fuentes del Arbeirón, procedentes de un ventisquero que avanza con paso lento desde la cima de las montañas. Tenía ante mí las laderas abruptas de las enormes montañas, por encima el helado muro del ventisquero, y alrededor veíanse unos pocos pinos diseminados. El silencio solemne de aquel glorioso escenario de la naturaleza era interrumpido solamente por las rugientes olas, la caída de algún trozo de hielo, el ronco sonar del alaúd o el restallar del hielo acumulado sobre las montañas, que víctimas del silencioso trabajo de las leyes inmutables, era resquebrajado y destrozado como si fuese un juguete.
Aquellas escenas sublimes y magníficas al mismo tiempo me proporcionaban un consuelo tal como nada en el mundo podría darme, elevándome por encima de las pequeñezas del pensamiento, y aunque no llegaron a hacerme olvidar mi pena, la apaciguaron y disminuyeron, y en cierto grado hasta llegaron a desviar mi mente de la obsesión en que permanecía fija desde el mes anterior. Por la noche me retiré a descansar y mis sueños volvieron a presentarme los panoramas presenciados durante el día. Rodeábanme estos, sus inmaculadas montañas nevadas, sus cimas brillantes, sus montes de pinos y sus barrancos de paredes desnudas. Hasta el águila remontándose hacia las nubes, velaron mi sueño. ¿A dónde se habrían ido cuando desperté la mañana siguiente? Con el sueño desaparecieron todos aquellos pensamientos espirituales, y la más negra melancolía volvió a rodear mis reflexiones. La lluvia caía a torrentes, y espesas nieblas ocultaban las cimas de las montañas, de modo que ni aquellas caras amigas pude ver. Sin embargo, quise atravesar aquel velo y visitarlas en su retiro de nubes. ¿Qué eran para mí la lluvia y la tormenta? Hice que me llevaran la mula a la puerta y decidí ascender a la cima del Montanvert. Recordaba el efecto que la visión del enorme ventisquero, en eterno movimiento, había tenido para mi espíritu la primera vez que lo vi, en la que me sumió en un éxtasis sublime que ponía alas en el alma y le permitía subir desde el triste mundo hacia la luz y la alegría. La visión de la naturaleza imponente y majestuosa ha tenido siempre la cualidad de poner solemnidad en mi espíritu y hacerme olvidar las preocupaciones temporarias de la vida. Quise ir sin guía, por conocer bien el sendero y porque la presencia de otra persona destruiría la solitaria grandeza de la escena. La ascensión es escarpada, pero el sendero sigue una línea sinuosa que permite superar la pendiente de la montaña. Lo rodea un cuadro terrible de desolación. En 1000 sitios distintos se adivinaba la huella de los alaúdes invernales, que habían dejado árboles caídos y destrozados, y en otros casos solo inclinados, apoyados sobre las rocas de la montaña o atravesados entre otros árboles. El sendero, a medida que se asciende, va siendo cruzado por zanjones hechos por la nieve, por los cuales pasan continuamente piedras que bajan rodando. Uno de ellos es muy peligroso, porque al menor sonido, a veces una conversación en voz baja, produce un movimiento de aire que basta para provocar un alaúd que puede destruir a quien habla. Los pinos, que no son altos ni frondosos, son en cambio sombríos y ponen un toque de severidad en el cuadro. Miré hacia el valle que se extendía a mis pies. Grandes nubes de niebla elevábanse desde los ríos que por él corrían y remolineaban en gruesos grupos alrededor de las montañas opuestas, cuyas puntas se ocultaban en nubes uniformes, al tiempo que la lluvia seguía cayendo desde el oscuro cielo y aumentaba la melancólica impresión recibida de la escena que me rodeaba. ¿Por qué alardeará el hombre que tiene una sensibilidad superior a la que demuestra poseer el bruto? Ella no hace más que aumentar sus necesidades. Si nuestros impulsos estuvieran limitados al hambre, la sed y el deseo, podríamos ser casi libres. Ahora, en cambio, somos arrastrados por el primer viento que sopla y por una palabra casual, o por las perspectivas que esa palabra nos abre. Descansamos. Un sueño puede envenenar nuestro sueño. Al levantarnos,
Un incierto pensamiento echa a perder el día. Sentir, concebir o razonar, reír o llorar, abrazar las penas o alejar nuestras cuitas. Todo es igual porque, sea de alegría o de pena, la ruta de la partida está siempre libre. La víspera no se parecerá quizá al mañana, solo la inestabilidad es constante. Era casi mediodía cuando llegué al término de mi ascensión. Permanecí un rato sentado sobre la roca que dominaba aquel mar de hielo, el que estaba cubierto por la niebla, lo mismo que las montañas de alrededor. Pero esa niebla fue barrida poco a poco por la brisa y